Bueno, lo prometido, seguimos con el debate sobre la economía. Martín Tetaz había quedado en el uso de la palabra. Sí, te decía Alfredo que en sintonía con lo que estaba planteando Willy, con el debate que la propia Constitución pide, hay un problema muy grande en Argentina de ilusión fiscal. Willy plantea discutir los impuestos, por un lado. Pero claro, ¿qué te dice la gente cuando le decís los impuestos? Menos impuestos. Y después te da la vuelta de la mesa y te dicen, vamos a discutir el gasto. ¿Y qué te dice la gente? Más gasto. Entonces, hay un problema ahí. Fíjate lo que se votó. Lo que se votó fue una tremenda hipocresía en las últimas elecciones. Porque la gente votó a los tres candidatos que pidieron lo mismo. Los tres candidatos dijeron, voy a gastar más y voy a cobrar menos impuestos. Mirá, no se puede. Es decir, una de las dos cosas no puede ser. Y es lo que está pasando ahora en la realidad. Entonces, tenemos que volver a dar en Argentina, dentro del seno del Congreso, como lo pide la Constitución, el debate de presupuesto completo. Esto quiere decir, ¿en qué vamos a gastar? ¿Cuánta plata vamos a gastar? ¿Y cómo vamos a financiar ese gasto? ¿De dónde vamos a sacar ¿Usted quiere que ganen 20 lucas los policías? Yo también. ¿Usted quiere que ganen 20 lucas los docentes? Yo también. ¿Usted quiere que ganen 20 lucas los maestros? Bueno, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿usted quiere pagar? No, pero no quiero pagar impuestos de ganancia. Bueno, pero, hay que discutir, claro, hay que discutir pero todos vos fíjate que se ha publicado ahora en los diarios que el ajuste definitivamente lo ha hecho el sector privado. Es decir, mientras que la pérdida de empleo fueron 120.000 puestos de trabajo en el sector privado, en el sector público, lejos de haber caído el empleo, aumentó. Es decir, digamos, el gobierno contrató más gente. La gran Irigoyen. Entonces, está todo fenómeno, pero, ahora, pero fíjate, digamos, las consecuencias es que la inversión demora, evidentemente. Fíjate digamos, que, ¿no? Y que la tasa de interés no la podés bajar tanto. Digo, pero ¿no? qué contradicción en el debate público, porque esto que ustedes están planteando es exactamente lo opuesto a lo que veíamos recién de la expresidenta, de Cristina, ¿no? Planteando y presentando a Macri como un ajustador bestial, que lo que hizo fue un ajuste neoliberal y brutal en la República Argentina, y en realidad los problemas que está teniendo el gobierno fue justamente por haber hecho el ajuste de manera más gradual. Digamos, ¿cuál es el Macri? Bueno, no, digamos, pero yo creo que en alguna medida lo que dice Cristina digamos, no es cierto. Y no creo que Cristina tenga hoy mucha credibilidad en la opinión pública, ¿no es cierto? Lo que me da la sensación es que, digamos, el gobierno, bueno, tal vez no quiere enfrentar mucho esa discusión, tal vez por algún temor a perder votos en las próximas elecciones, pero en alguna medida, bueno, eso se paga con una actividad económica que no, digamos... Que arranca más lento. Que arranca más lento. Yo creo que finalmente habrá que ver si la gente tiene la paciencia, que yo creo que la va a tener. Por eso yo creo que a Macri el año que viene le va a ir razonablemente bien desde el punto de vista político, ¿no? Sería importante que termine el bloque, que cierre el bloque Julio Bárbaro, se lo ha ganado. Decí lo que quieras, pero quiero que hagas dos definiciones. ¿Cómo definirías ideológicamente a Mauricio Macri si viene alguien y te pregunta, un viejo amigo tuyo que vive en Italia? ¿Y cómo lo definirías a Cristina? ¿En qué situación está Cristina? Y con eso cerramos. Yo creo que el kirchnerismo perdió y desaparece. Se convirtió en un partidito de izquierda, se refugia en la universidad, en algunos intelectuales. El Mauricio Macri es alguien que aprendió del poder bastante, pero le falta, la tentación en la que puede caer es la que cayó Alfonsín, Menem y los Kirchner. Soy el salvador de la patria. Necesitamos un partido que no quiera salvar a todos, que sea capaz de convocar a la unidad. Y en ese momento va a salvar el país y va a quedar él instalado para siempre. Si es la pelea Macri contra el resto del mundo, volvemos a un tropezón jorobado. Esto es centro derecha. Solo ganó porque estaba Cristina. Si no, no expresa a la sociedad. Para que la exprese, necesita ser el que convoque a la unidad. Julio Bárbaro, Will Cohen y Martín Tetaz han sido muy amables. Muchas gracias por el aporte que han hecho a este programa. El señor Diego Leuco, me voy para aquí allá a mi a hacer izquierda, el informe, me acompaña. nos va a hablar de uno de los temas más graves. Aquí, fuera de cámara, estábamos hablando sobre el tema colombianización, el tema de la droga y de los narcos. Adelante. Sí, a lo que el propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, definió como la favelización de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la llegada y con la instalación definitiva del narcotráfico en la República Argentina. Recién hacíamos referencia a esta frase de Cristina Kirchner, haciendo como una especie de humorada el otro día en el acto por el 17 de octubre, el día de ayer, diciendo vos no comés, vos no cobrás, vos no trabajás. Y decíamos, podría decírsele a Cristina, vos no tenés vergüenza, porque todos esos parámetros de la Argentina fueron empeorando, sobre todo en los últimos años de mandato, los años que le correspondieron a su propio mandato, al mandato de la expresidenta Cristina Kirchner. Y como todo,
en estos datos también aparecen los datos del narcotráfico. Decidimos encarar este informe y decidimos llamarlo la década narco, justamente por el incremento notable, no solamente de la cantidad de droga que hay en la Argentina, sino de la presencia, de la importancia y de la peligrosidad narco que tiene la República Argentina. Decidimos hacer este informe el viernes pasado, cuando ocurrió algo inédito en la historia argentina y que consideramos aquí los Leuco que no ha tenido la repercusión necesaria producto de la gravedad que ha sido este atentado contra un juzgado federal en la República Argentina, el juzgado federal número 3 de San Martín, allí en la provincia de Buenos Aires, fue incendiado. Es la primera vez que hay un atentado reivindicado. ¿Por qué digo reivindicado? Porque si bien los autores no dijeron fuimos nosotros, como suele ocurrir tal vez en Medio Oriente, sí es un atentado reivindicado porque dejaron los bidones de nafta como prueba, dejaron una amenaza contra la gobernadora Vidal, tenemos una placa para verlo como prueba también. Y esto es la primera vez que ocurre. Sí, en otros casos se han quemado expedientes, sí, en otros casos se ha atentado contra juzgados o tribunales, pero es la primera vez que dejan las pruebas para que se sepa que fue a propósito, para que la sociedad y los jueces que integran ese tribunal sepamos que esto fue un incendio adrede. La situación fue muy grave, tanto es así que el propio Mauricio Macri lo habló con el Papa Francisco allí en su visita en Roma del fin de semana pasado, y hay algunos datos que Mauricio Macri le entregó al Papa Francisco y son estos datos que vamos a compartir ahora con ustedes y es la segunda placa que tenemos. En el 2016 se decomisaron 700% más de marihuana que en el año 2014 y que en el año 2005. Vamos a hablar de estos indicadores porque esta es la doble falta que ve en la Argentina. No solamente creció el narcotráfico con el kirchnerismo, sino que como siempre y como en todas las áreas, desaparecieron los indicadores, no medían la incidencia del narco en la Argentina. Desde el año 2008 que no teníamos indicadores reales de qué es lo que estaba pasando en la Argentina. Ahora empezaron a aparecer algunos indicadores que marcan cosas bastante obvias, pero que por supuesto ahora tenemos la prueba para conversarlas. En la triple frontera con Argentina, Brasil y Paraguay es la zona más caliente que tenemos en la Argentina. Hablemos de la incautación, por ejemplo, de marihuana en el año 2014 y en el año 2015, que son los datos nuevos, los datos que pudo ir recolectando el Ministerio de Seguridad en base a estos últimos años. En el año 2014 se incautaron 149 toneladas de marihuana y en el año 2015 197 toneladas. Hay un incremento. Y ahora les voy a contar la trampita de la incautación. ¿Cuál es la trampita de la incautación? Pero quiero mostrarles los datos de la cocaína también, antes de seguir hablando de este tema. Fíjense, en el año 2014 se incautaron 10 toneladas, en el año 2015 se incautaron 6 toneladas. ¿A qué me refiero con la trampita de la incautación? Lo vamos a ver al final cuando veamos un gráfico mucho más global de cuánto aumenta la incautación de droga. En general, los gobiernos tratan de vender la incautación como una especie de logro policial. Dicen, fíjense lo bien que están trabajando las fuerzas de seguridad, que incautamos más droga que el año pasado. En realidad esto no es una verdad, es una mentira. Los expertos y quienes estudian el tema del narcotráfico a nivel internacional coinciden en que siempre el número de lo que se incauta es más o menos el 10% de la droga que se está contrabandeando en el país. Y entonces, mayor cantidad de droga incautada no es mayor eficiencia policial, sino mayor presencia de droga en el territorio nacional. Este es el dato preocupante que aparece en estas cifras que estamos comentando. Cada vez más droga incautada significa cada vez más droga en el territorio argentino. Y cada vez más droga significa también cada vez más violencia, cada vez más sangre, cada vez más crímenes. Y esto también ha aumentado notablemente en la República Argentina en la década ganada, como dice el kirchnerismo, o en la década narco, como decidimos mencionarla el día de hoy nosotros, sobre todo en los últimos años, en los años que correspondieron a Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense este gráfico que tiene que ver con la tasa de homicidios de la Argentina y cómo se modificó desde el año 2008 hasta el año 2015. Tenemos, por ejemplo, en la provincia de Formosa la tasa de homicidio es de 9,5 homicidios cada 100.000 habitantes. Desde el año 2008 hasta el 2015 aumentó un 55% la cantidad de homicidios. Formosa, por supuesto, pertenece a las provincias que están cerca de la frontera norte de la República Argentina y allí repercute muchísimo el narcotráfico. Lo mismo con la provincia de Salta, como vemos allí, donde el índice de asesinatos de homicidios es de 6,4, aumentó casi un 70% y por supuesto, claro, la provincia de Santa Fe, todos conocemos la problemática narco en esa provincia, los homicidios llegaron a 12,2, esa es la tasa, aumentando un
43%. Fíjense esta última placa que les decía, quiero ir a la última, la de cocaína, el gráfico de cocaína para que veamos. Estos son datos del año 2002 hasta el año 2008. Kirchnerismo puro, ¿eh? No hay otra manera de definirlo, kirchnerismo puro. En el año 2002, en la Argentina se incautaron 1,6 toneladas de cocaína. En el año 2007 tuvo el pico, se incautaron 8 toneladas. Todo ese gráfico que vemos es el crecimiento de la cantidad de droga que ingresó a la República Argentina. ¿Cuándo? ¿En estos últimos 10 meses? No. En los últimos años, en la década narco. Así la hemos llamado por estos datos que preocupan y que generan gran parte de la violencia que tenemos hoy en día. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Imagina simplificar operaciones. Imagina logísticas integradas. Vive allí, 55 años en el Cono Sur. Banco Nación. PAMI ya inició su campaña anual de vacunación antigripal. Este año, el poder está en vos. Este Día de la Madre, regálale lo último en tecnología para que se lo cuente orgullosa a sus amigas en el grupo de chat. Vení a Garbarino y llevale un Samsung Galaxy J5 libre a 5.999 pesos. En Garbarino, pensamos en vos. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Vago, ética al servicio de la salud.